Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, aquí es buenas noches. Espero se encuentren muy bien y empezamos el día de hoy con nuestro quinto episodio de Hablemos de. Bienvenidos a Hablemos de, un espacio creado con la finalidad de expresar nuestros pensamientos, emociones y compartir nuestras experiencias teniendo como lema enseñar para aprender. El día de hoy hablaremos de posibilidades a través del miedo. Quiero saludar a nuestra invitada de cada lunes, Verónica Cruz, y también el día de hoy nos honramos con tener la presencia de Evelyn. Bienvenidas, ¿cómo se encuentran? Gracias, muy bien. Gracias, aquí con mucho calor. Sí, verdad, está haciendo bastantito calor. ¿Qué opinan del tema que vamos a ver hoy? Posibilidades a través del miedo. ¿Se les viene algo a la mente? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo ven? Pues yo creo que es un tema con muchísima posibilidad y un campo muy amplio para hablar de él, porque pues de eso nos regimos casi todos, ¿no? De miedo. Y todos buscamos posibilidades. Entonces, ¿Sí? ¿Y sí. tú, Verónica, qué opinas de este tema? Pues creo que va a ser un tema interesante, ¿no? Cómo es que nos confrontamos ante ese miedo y es que salimos adelante y no sé, creo que eso va a ser un tema muy interesante. Ok, pues para empezar el tema del día de hoy, me gustaría abrir con la siguiente frase. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Esta frase a mí me resultó, la primera vez que la leí me resultó, o sea, me hizo como mucho ruido porque por el mensaje que me transmitió, ¿no? O sea, como no sabían que era imposible, lo hicieron. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo creo que el miedo se origina a través de las limitaciones que todos tenemos impuestos ya. Entonces, obviamente, cuando una limitación no existe o nunca has tenido pues presencia de ella, lo haces, ¿sabes? Porque no has aprendido pues sí, o no has aprendido que es malo, que no lo puedes realizar, entonces pues vas y lo haces, simple y sencillamente. Ok, perfecto. El día de hoy quiero hablar sobre este tema porque ha sido muy relevante en mi vida y quise compartirlo pues con todos ustedes. Este programa podría decir que va a ser bastante personal porque hablaré pues ahora sí que completamente en lo que es mi experiencia respecto a lo que yo he encontrado, a las posibilidades que yo he encontrado cuando me he encontrado. Ahora sí que válgame la redundancia, cuando me he encontrado en una situación en la que tengo miedo, que me confronto con esta situación, con este sentimiento, con esta emoción en la que digo, o me impulsa o me detiene, ¿no? Entonces sí va a ser como bastante personal el tema, y este programa, pues les menciono, podría ser bastante personal y pues será completamente basado en momentos que he vivido, aquello que he atravesado y que me ha llevado a estar en el lugar en el que estoy ahora. Algo que también me inspiró mucho para hablar de este tema es un libro que he mencionado ya en nuestros programas anteriores y que me ha abierto muchísimas posibilidades. Este libro es La Brújula Interior de Alex Rovira, el cual les recomiendo ampliamente. Yo en él encontré muchísimas respuestas. Igual también lo pueden encontrar en audiolibro, o sea, si les interesa, pueden escucharlo. La verdad está buenísimo. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría hablar del miedo, esa sensación, ese sentimiento que hemos sentido en algún momento de nuestra vida y que nos ha frenado, nos ha detenido, pero también nos ha impulsado a realizar acciones y tomar decisiones dentro de nuestra vida. Pero, ¿de qué manera el miedo nos ha limitado o hemos permitido que nuestros miedos nos limiten a alcanzar nuestras metas o a cumplir nuestros sueños? ¿Han estado ustedes en alguna situación en las que han sentido que por miedo se han detenido o que el miedo ha sido como parte fundamental en la que diga, ¿sabes qué? Voy. O sea, tengo miedo, pero igual me impulso, ¿no? A través de ese miedo. ¿Alguna vez han pasado por alguna situación así? Pues yo creo que todos. Es que, mira, te voy a hablar fisiológicamente.
En el cerebro tenemos lo que es la amígdala, ¿no? Y el amígdala es donde se produce el miedo. Entonces, el amígdala es donde creas, donde generas como los anclajes de situaciones que te han sucedido y que te han provocado miedo. Y cuando vuelves a tener una situación así, tu cerebro ya detecta que tienes un anclaje. Entonces, eso es lo que te limita a si dar el siguiente paso o no, ¿sabes? Entonces, yo creo que todos hemos tenido situaciones de miedo. Ok, perfecto. ¿Y tú, Evelyn, alguna situación en la que tú hayas considerado un factor determinante para tomar una decisión o no? Que digas, ¿sabes qué? Esto a mí me marcó y fue algo que yo estaba consciente, que dije, el miedo estuvo presente aquí y me ayudó tanto como a retroceder o a impulsarme. Pues sí, totalmente, ¿no? Como comentaba Vero, pues hay muchas situaciones en las cuales el miedo o puede paralizar, o sea, es una situación que te dice sal de ahí, o bien te puede arrastrar a quedarte en el mismo lugar, ¿no? O sea, el miedo tiene como esas dos presentaciones, o te hace que no te muevas o te mueve, porque te mueve, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí he vivido situaciones así. Yo creo que en parte todo lo que soy hoy se debe en su gran mayoría al miedo, ¿no? Al miedo de no llegar a un lugar, al miedo de no moverme. Y ese miedo fue el que precisamente me hizo moverme del lugar, el que me hizo hoy estar en donde estoy, estar luchando por las cosas que realmente quiero y busco en la vida. Y entonces siento que es un factor determinante para todo eso. ¿Okay? Sí, yo también comparto completamente pues lo que me comentan. Realmente yo también, o sea, creo que para llegar al lugar en donde estoy, ahora también me he confrontado como mucho en esta parte de que sí he tenido miedo y el miedo me ha detenido y el miedo me ha impulsado también a seguir adelante. ¿Cuántas veces no nos hemos detenido a analizar o a pensar, ¿por qué no puedo lograr lo que me propongo? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Por qué evado o aplazo? Dicen que el aplazamiento es enemigo de la oportunidad. ¿Qué opinan de esta frase? Totalmente cierto. La procrastinación es el peor enemigo de los logros. Híjole, yo creo que también tiene mucho que ver la opinión de los demás, ¿no? ¿En qué aspecto? Pues, no sé, por ejemplo, tú quieres aventarte a hacer algo nuevo, o sea, algo que no has creado, pero lo que te digan los demás influye bastante, o sea, como en el no vas a poder o vas a tener estos problemas, esta dificultad, o a lo mejor vas a pagar estos precios, no sé. Y eso te comienza a generar como cierto miedo, cierto nerviosismo y te comienza como a limitar, ¿no? Como a jalar a cumplir esas metas. Pues que eso es bien interesante porque, o sea, me llama mucho la atención como mencionas que los miedos de otras personas pueden influir a tal grado de que tú adoptes esos miedos, los hagas propios y te impidan hacer tus sueños, no ir por las cosas que quieres en la vida. Entonces, sí, o sea, a pesar de que son cosas que nunca has hecho, ni siquiera lo has intentado, lo que diga la gente va a influir bastante, ¿no? sí. Y yo creo que lo hemos visto mucho y lo vuelvo a repetir, mamá o papá, ¿no? Que te van a decir, o que te dicen, ¿sabes qué? No vas a poder, no lo vas a lograr, no te vas a poder mover, porque a lo mejor ellos no pudieron, Claro. ¿no? Y creces con ese miedo, ¿no? Como de salir de ese lugar. Fíjate que ahora que lo mencionas, me estoy acordando de un experimento que vi una vez, que a un mono le pusieron, le tomaron un video en donde había una rosa y él actuaba exageradamente como si le tuviera un miedo excesivo, ¿no? A esa rosa. Ese video se lo mostraron a otros monos que obviamente nunca habían tenido a las rosas porque pues, están en su hábitat normalmente. Y entonces después les pusieron rosas enfrente a estos monos y les empezaron a tener un miedo excesivo. Realmente el video estaba editado, no era una rosa lo que el mono original vio, sino era una serpiente. Pero los otros monos, por el simple hecho de ver la reacción del primero, adoptaron este miedo como suyo y cada vez que veían una rosa le tenían un miedo impresionante. Entonces es algo parecido a lo que también nos sucede a nosotros, ¿no? Sí, sí, claro, y también el cómo reaccionas ante las circunstancias. Está el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? No sé si lo has leído. Sí, ¿Leíste? sí, ¿no? sí, Están los dos ratoncitos y pues tienen su queso
de repente el queso desaparece, entonces cómo reacciona un ratón y cómo reacciona el otro. Uno reacciona con iniciativa, es proactivo en buscar nuevo queso, y el otro se paraliza, o sea, completamente por el miedo y se aferra a un lugar esperando que el queso regrese. Entonces, influye muchísimo, muchísimo el miedo en la toma de decisiones. Sí, y creo que lo que mencionan en lo personal me resulta bastante interesante el cómo nosotros vamos adoptando los miedos que los demás proyectan en nosotros, ¿no? Y es algo que sí voy a tocar un poco más adelante, en donde pues sí se menciona esa parte, ¿no? De que cómo muchas veces tú te estás impulsando o estás motivado al querer hacer un proyecto, al querer realizar algo, y por la opinión de alguien más que está proyectando sus propios miedos te dice, ¿sabes qué? Es que no vas a poder. O sabes que es que no, o ya hay muchas personas, o esto o aquello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir y les pregunto, les recuerdo que nosotros tenemos al final un espacio de micrófono abierto, esto con la finalidad de que ustedes nos puedan compartir pues sus experiencias, alguna opinión que tengan respecto a los temas que nosotros estamos llevando, y por supuesto todo esto a nosotros nos sirve como una retroalimentación mutua. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el miedo? ¿Has detectado esta sensación, este sentimiento en algún momento de tu vida siendo consciente de que está presente y que ha influido en tus acciones y tus decisiones? La verdad, yo siempre había vivido con miedo y esto me había hecho dudar de mi capacidad, de mi potencial. Estuve trabajando mucho con ese tema y claro, aún tengo miedos. E incluso antes de empezar con la planeación de este programa tenía miedo porque me decía a mí misma, es que no sabes nada. Quizá lo que sabes no es mucho, no tienes experiencia dentro de esa área. E incluso es algo que les estuve mencionando antes de salir a grabar, que les decía, es que la verdad estoy muy nerviosa y es que la verdad tengo miedo porque no domino el tema, ¿no? No me van a dejar mentir. Hay que explicar algo para poner en contexto. Este programa me tocaba a mí. Sí. Pero ya estoy próxima a graduarme en mi certificación de coaching, entonces estoy así de actividades. Y le dije a Violeta, apóyame por favor con el programa del día de hoy. Y me dijo, sí, yo me la aviento y todo. Y me sale con un tema de experiencia personal. Y bueno, ella me comenta que pues no es su área, no está como muy familiarizada con este tema de interpersonal, de coaching. Entonces le dije, pues no pasa nada, pues aviéntatelo y te ayudo a complementar y pues lo sacamos, ¿no? Oye, pero es que a veces pensamos que para poder hablar de cierto tema tenemos que tener conocimientos, no sé, psicológicos o en el área de desarrollo humano del tema, pero qué mejor maestro que una persona que lo ha experimentado en carne propia. O sea, yo pienso que una persona que ha sentido el miedo pues en todo su esplendor, como ella lo decía, que ha sentido varios miedos a lo largo de su vida, para hablar de este tema, ¿no? Claro, y es algo que se te reconoce porque el no tener como relación con este tipo de temas y que aún así hayas querido aventarte con un tema así, pues se reconoce, ¿no? Completamente. Entonces, pues sí, como dice Evelyn, y se los hemos mencionado en muchas ocasiones aquí, sí tenemos experiencia en cierta área. Yo me estoy certificando, ella es comunicóloga, pero basamos este programa en nuestras experiencias. Así es. Y pues bueno, como les decía, pues sí tenía como ese miedo, pero, ay, me están motivando, chicas, gracias. Sí, o sea, al final, al final de cuentas, nosotros creamos este espacio también, ¿no? Para expresarnos, para poder compartir, y se lo repito, creo que en todos los programas, pero nosotros no hablamos de verdades absolutas, ¿no? O sea, simplemente hablamos respecto al conocimiento que nosotros tenemos y a la experiencia que nos ha tocado vivir. Entonces, después de haberme dicho todo esto a mí misma, estuve a punto de detenerme a realizar este tema, pero dije,
pues lo voy a hacer, ¿no? Digo, al final de cuentas, como les menciono, creamos este espacio para eso, para que podamos compartir de una manera libre y nutrirnos mutuamente. Bueno, aquí les voy a contar un poquito de mi historia. Ahora sí ya voy a entrar un poquito con lo que es la parte personal y cómo es que yo me hice consciente y cómo es que yo pude analizar, cómo pude sumergirme en este tema del miedo y cómo pude encontrar yo posibilidades a través del miedo. Hace unos meses me quedé sin empleo y no sabía qué iba a pasar. No tenía nada planeado porque son situaciones que la verdad no te esperas. O sea, de repente tú estás en tu trabajo, te sientes pues que está todo bien y ¿sabes qué? Pues pasa lo que la pandemia, lo que estamos viviendo ahorita, que no es algo que depende de nosotros. Pues me quedo sin empleo, ¿no? Pues son situaciones que nosotros no controlamos. Les comparto que realmente pues me siento tranquila, ¿no? A pesar de que no tengo trabajo y de la situación que estamos viviendo, me encuentro tranquila y me siento en paz. Pero esta tranquilidad no vino sola, la aprendí pues dejándola entrar, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos como estresados y voy a hablar un poquito de cómo era quizá yo en el pasado, ¿no? De que yo cuando me enfrentaba a una situación así era como el estrés a mil de qué voy a hacer, no tengo trabajo, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la comida, y mil cosas, ¿no? Entonces me venía a la cabeza millones de cosas y era como de qué voy a hacer. Y afortunadamente hoy me encuentro en una postura y en una posición en la que puedo decir, me siento tranquila y me siento en paz. Y esto no vino solo, obviamente fue algo que estuve trabajando y fue algo que yo decidí dejar entrar en mi vida. Porque yo creo que todos, desde mi experiencia, tenemos la posibilidad de tener esta paz, de tener esta tranquilidad. Pero si nosotros no permitimos que esto entre, no va a pasar, ¿no? Entonces, les comparto que a pesar de esta situación, pues sí me siento en paz, permití que este momento me abrazara, que esta situación pues me dejara la experiencia y el aprendizaje que yo tenía que recibir de esta situación y pues como siempre se los he dicho, todo siempre pasa por algo. La vida no nos va a poner en situaciones que no requerimos o que no necesitamos para crecer y seguir adelante. Creo que todo pasa por algo. ¿Ustedes qué opinan? Pues creo que sí, ¿no? Creo que todos son pruebas y pues como les comentaba, ¿no? Hace un rato, como las confrontes o como las enfrentes, es basado en las experiencias que has tenido, en los anclajes que has tenido y pues todo eso nos va a llevar a tomar una decisión. O sea, yo por ejemplo, en situaciones que recuerdo con mucho miedo, pues yo casi siempre había sido una persona que no se la creía. O sea, no me creía el potencial que tengo, no me la creía de lo que podía lograr. Y eran todos los miedos que tenía acumulados. Todos los miedos. Entonces requerí comenzar a trabajar con cada uno de ellos. O sea, reconocer cuáles eran mis pensamientos de esos miedos. ¿Sabes? ¿Qué era lo que yo estaba pensando de mí? Así es. Sí, es que es muy interesante porque realmente casi todos los miedos se originan de un pensamiento ilusorio. O sea, que solamente existe en tu mente y que se basa en creencias, en adoctrinamientos, o sea, en cosas que vienen desde la niñez normalmente y no quiere decir que sean realidad, o sea, pero para ti y para tu mente lo son. Sí, y esto es algo que se llama cognición. Dentro de la cognición viene la parte de las creencias y de los pensamientos que tú tienes sobre una situación. Y también viene otra parte que se llama lenguaje. ¿Qué es lo que te estás diciendo a ti mismo sobre ese miedo? Y todo eso es lo que tú requieres pensar. O sea, por ejemplo, te da miedo comprar un carro, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento sobre ese carro? ¿Para qué lo quieres? Primeramente, ¿no? Claro.
si me compro un carro, me van a asaltar y me lo van a robar, Sí. ¿no? Y eso te va a provocar un poco de miedo y a lo mejor eso te va a limitar a comprártelo. Y en cuanto al lenguaje, ¿qué es lo que te está motivando o desmotivando para comprártelo? Que es precisamente esto, lo que tú estés pensando. Y por último, vamos a tener algo muy importante que es la emoción, las emociones. ¿Cómo me hace sentir eso que estoy pensando y que estoy diciendo? O sea, me va a deprimir, me va a dar alegría, tristeza, felicidad, tranquilidad, ¿sabes? ¿Cuál es la parte emotiva de eso? Sí. Agradezco completamente que Verónica nos esté acompañando como cada lunes, porque como les menciono es como un poquito más de su área, entonces ella es la que nos va a ir como guiando un poquito más en todo este aspecto, ¿no? Bueno, retomando un poquito de la historia que les estaba compartiendo de manera personal, pues yo cuando me paso por esta situación de que me quedo sin empleo, de que pues toda la contingencia, pues yo dije, ¿qué hago? O sea, obviamente tengo que hacer algo, ¿no? No me puedo quedar sin hacer nada porque tengo mis compromisos, tengo pues gastos que pagar. Entonces, obviamente lo que yo empecé a hacer fue administrarme, fue planear. Claro, me surgieron oportunidades y como les repito, y creo que es algo que no me voy a cansar nunca, nunca de decir, es todo pasa por algo. Y una de las oportunidades que se creó para nosotros fue la de la creación de este canal. Entonces creo que me ha traído cosas muy buenas, y todo depende también de nosotros, de cómo vemos las situaciones que se nos presentan, si es de una manera positiva o de una manera negativa, como una desgracia o como una oportunidad. Porque prácticamente, o sea, yo estaba en esta situación y yo pude haberme tirado a la victimez, a la desgracia, de que, ay, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer? No tengo nada. O ver en esto una nueva posibilidad, una nueva oportunidad. Porque les voy a citar algo que leí en el libro que les mencioné al principio, que dice, uno puede elegir el tipo de vida que quiere vivir. Algunas personas no saben ver sus oportunidades y por el contrario ven constantemente amenazas. La vida no amenaza, la vida ocurre. Si las circunstancias vivir las circunstancias como oportunidades o amenazas es una elección. Entonces yo creo que también tiene que ver cómo es que tú decides, cómo es que tú eliges ver las situaciones que estás pasando, ¿no? Cómo decides enfrentarlas. Y claro que no voy a decir que es fácil, ¿no? Porque considero, o sea, uno lo dice y puede decir, ay, pues es fácil decirlo, ¿no? Pero aplicarlo pues es diferente. Entonces no les voy a decir que es fácil. Claro que lleva un proceso, claro que pues te tienes que enfrentar y tienes que confrontar muchísimas situaciones, pero créanme que vale completamente la pena. Pero en lo personal, a mí cuestionarme me ha ayudado bastante, porque desde mi experiencia, cuando empiezas a cuestionarte, ves el mundo de una manera diferente. Empiezas a ser consciente de tus actos, de tus decisiones y responsable de cómo es que lo que has hecho, que las decisiones que has tomado te han llevado al lugar que estás ahorita, ¿no? En el lugar en el que estás actualmente. Entonces, creo que es muy importante también el considerar, el ser conscientes, el detenernos un poquito a pensar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las decisiones que nosotros estamos tomando y cómo es que todo esto está influyendo, ¿no? Y hablando un poquito de las posibilidades que encontramos dentro del miedo, pues ver la manera, ¿no? Cambiar el filtro quizá de cómo nosotros estamos viendo las situaciones que se nos están presentando en la vida. Sí, ¿no? Híjole, yo creo que, bueno, no sé si tengas alguna experiencia sobre esto. Yo por mi parte, obviamente lo he visto en mí y lo he visto en muchas personas que cometen los mismos errores y no aprenden de ello. Parece que les encanta de verdad regarla, masoquismo, sufrirle, no confrontar los miedos,
simplemente le dan la vuelta al tema, le dan vuelta al asunto y nunca le dan una solución. Entonces es como de, o sea, ¿hasta cuándo vas a parar y ver, o sea, de verdad con otros ojos de que esto no está bien? O a lo mejor para mí, Vero, no está bien, ¿no? Pero a lo mejor para esa persona sí. Porque vamos a lo mismo, todo está basado en las experiencias. Así es. Sí, no es no es lo mismo tú cómo ves las cosas a cómo lo veo yo, cómo lo ve Evelyn. Así es, completamente de acuerdo. No sé si tengas alguna experiencia tú, Evelyn, de alguna situación en la cual hayas tenido muchísimo miedo y la decisión que tomaste te hizo estar donde estás ahorita. Pues sí, sí, totalmente. De hecho, tan literalmente que gracias a esa elección que tomé hoy estoy aquí con ustedes. No directamente, pero sí indirectamente a través de un proceso, claro, como todo. No sé, te puedo citar, por ejemplo, cuando yo, hace, no sé, un año yo estaba viviendo con mi mamá, por ejemplo. Viví una serie de situaciones un poco complicadas en mi familia acerca de doctrinas, creencias y todo esto. Yo tomé un entrenamiento, el cual ustedes conocen, que se llama GAP, un entrenamiento maravilloso, en el cual yo empecé a descubrir muchas cosas acerca de mí, cosas de lo que yo realmente quería en mi vida, de quién soy yo, de qué es, a dónde voy, por qué voy a ese lugar, cómo luchar por mis sueños, ¿no? Y precisamente cómo utilizar los miedos como una oportunidad, ¿no? De crecimiento y también atravesarlos. Entonces, en ese momento de mi vida, una serie de circunstancias que yo en su momento veía negativas estaban sucediendo, entre comillas. Entonces, pues cuando yo estuve en ese entrenamiento, mi mamá me dijo que tenía que tomar una elección. Y esa elección era o continuar o vivir en casa con mi mamá, ¿no? Para mí fue una elección difícil porque si yo me salía de casa de mi mamá para continuar con este entrenamiento, no solamente suponía irme a vivir sola, independizarme y todo lo que conlleva, sino también suponía el perder la comunicación con mi mamá a causa de sus creencias. Entonces yo tuve que elegir entre seguir mi vida, mi libertad y las cosas que yo anhelo y quiero, o vivir con mi mamá y poder seguir en comunicación con ella, pero bajo sus restricciones, bajo sus creencias, bajo sus dogmas, bajo todo lo que implica, ¿no? Entonces yo tomé la elección para mí sabia de seguir con lo que yo quiero en mi vida. Gracias a esto, pues hoy estoy aquí compartiendo este espacio también con ustedes, desde una perspectiva libre. He aprendido muchísimas cosas en el camino, no te voy a decir que ha sido fácil, pues ha tenido momentos complicados y momentos buenos como todo. Sin embargo, te puedo decir que no me arrepiento de nada, porque gracias a ello soy la mujer que hoy soy, ¿no? Una mujer libre, una mujer valiente y que sé a dónde voy y que lucho por ello todos los días. Perfecto, y tenías miedo, ¿no? Supongo. Sí, no está cagada. Sí, y creo que esto es a lo que vamos, ¿no? Con cómo es que nosotros convertimos ese miedo en las posibilidades, ¿no? Porque creo que todos tenemos miedo. O sea, creo que todos en algún momento, o sea, no me imagino por cómo te sentías, ¿no? Cuando tenías que elegir entre, ¿sabes qué? O esto o aquello, ¿no? Porque también creo que también lo importante es saber reconocer y disfrutar el proceso que esto conlleva, porque muchas veces estamos tan enfocados en la meta, en el objetivo, que no vemos como esta parte, ¿no? El que tú elegiste, ¿sabes qué? Yo creo que lo que yo busco está en separarme, en desprenderme, en independizarme, en comenzar yo sola este proceso. Y claro que te va a costar, claro que vas a tener miedo, porque vas a estar quizá en esa incertidumbre de cómo me va a ir. Ya no va a estar quizá mi mamá, ¿no? Porque creo que las tres vivimos independientes. Y tú tienes la experiencia solas, más cerca. Entonces, pues ese miedo que quizá te pudo haber detenido para no seguir por tus sueños, para no llegar a donde estás ahora. Entonces creo que también es como esa parte de disfrutar nuestro proceso, ¿no? Y saber tomar esos miedos como posibilidades, transformarnos en el camino y decir, ¿sabes qué? Sí me da miedo, pero esta decisión que voy a tomar es lo que me va a acercar a donde yo quiero llegar. Y todos son experiencias, o sea, ya lo hemos mencionado antes.
todo es experiencia. Y no hay ni errores ni aciertos, o sea, todo es feedback. Así es, O sea, completamente. Sí, todo. es como preguntarte, ¿no? ¿Qué me da más miedo? ¿Quedarme aquí o sea, quedarme aquí y no moverme? O moverme y a ver qué pasa, O te ¿no? paralizas o Así te es. mueves. Exactamente, o sea, ambos son miedos, pero es como que el que predomina es por el cual lo hago. Sí, y si la riegas, pues la regaste. Ya, a ver, ¿qué aprendiste de eso? Ajá. Ok, next, lo que Exactamente. sigue, vámonos. Exactamente. Y bueno, dentro de también todo este miedo en el que yo me enfrenté cuando perdí mi empleo fue el decidir qué es lo que yo iba a hacer. ¿Qué iba yo, o sea, qué decisión iba yo a tomar respecto a mi vida? Les comento, hace tiempo yo inicié un proyecto de una tienda de ropa en línea, con mi hermana era en ese entonces, y la dejé. O sea, ya teníamos prácticamente todo, o sea, teníamos la mercancía, teníamos nuestras redes, teníamos nuestra identidad, todo, ¿no? Y yo decidí irme por un trabajo estable, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a vivir esta situación, recuerdo y digo, puedo retomar este proyecto, ¿no? Y para mí es una oportunidad, es una posibilidad porque es algo que me gusta, es algo que disfruto, desarrollo talentos que tengo y digo, bueno, es algo. Entonces yo dentro de esta situación que estuve viviendo, vi esta posibilidad de retomar este proyecto, que voy a ver un paréntesis publicitario, para los que nos están viendo pueden seguirnos en nuestras redes sociales. La tienda se llama Hamiki, Hamiki, Hamiki. Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Es una tienda en línea que decidí emprender para ahora sí que retomar, ahora sí el rumbo de a dónde quiero ir, ¿no? Porque yo dije, ok, puedo conseguir trabajo, pero también tengo la posibilidad de emprender, ¿no? O sea, tengo este proyecto, lo inicié, me gusta, lo disfruto, entonces digo, va, me voy a aventar, ¿no? Entonces fue la posibilidad que yo encontré dentro de esta experiencia y a través de todo el miedo, porque claro que tengo miedo, o sea, tengo miedo a que no me vaya bien, tengo miedo al fracaso, a no tener la respuesta que espero, que las expectativas que me he creado no se cumplan, pero también tengo miedo a no cumplir mis sueños y tengo miedo a que ese miedo me limite y me cierre las puertas. ¿Alguna vez has tenido una idea de que has querido armar un proyecto y has sentido que no vas a poder, que vas a fracasar, que mejor para qué lo haces si hay muchas personas que lo están haciendo y que a ti no tiene por qué irte bien? Se han pasado porque es algo a lo que yo me enfrenté cuando yo decidí retomar este proyecto de emprender con la tienda la tienda de ropa en línea. Es algo que dije, es que ya mucha gente vende ropa, o sea, ¿y por qué me va a ir bien? O sea, empecé como con este lado negativo, que mis miedos de repente empezaron a decir, es que no, ¿para qué lo haces? O sea, no te va a ir bien, te vas a equivocar, no vas a tener la respuesta. En algún proyecto que ustedes han tenido de su vida, en alguna situación, se han enfrentado a esta parte donde quizás esa vocecita les dice, ¿sabes qué? No. Pues sí, bueno, a mí me dio miedo el crear este canal. O sea, porque sí, la verdad. Empezando por ahí. Sí, empezando por ahí. No, es el miedo más reciente que he tenido. No quiere decir que no tenga miedo constantemente, Claro. sí, claro que lo tengo. Pero el crear este canal sí me dio un poquito de miedo porque yo dije, es que ya hay muchos canales, ¿no? Sí. Ya hay muchos canales y a lo mejor hay muchos canales que hablan de estos temas y a lo mejor no va a ser del gusto de la gente, bla, bla, bla. Comencé a crearme cuentos y ahí es donde viene lo que les decía, la parte de cognición, cuáles eran mis pensamientos en ese momento y era como de, no, es que ya hay muchos canales, no, es que no nos van a seguir, no, es que esto que lo otro, bla, 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 ¿no? Pero también me llegué a platicar conmigo misma y decir, pero ¿qué puedes ofrecer tú diferente? ¿No? Y yo creo que eso lo han hecho muchos empresarios, por ejemplo. Y no voy a decir marcas, pero
¿cuántas cafeterías vemos? No sé, por ejemplo, si tomamos la cafetería que da los cafés muy caros, que todos sabemos cuál es, ¿no? Sí. Y mini compañías de café que se parecen, ¿no? Y ¿qué es lo que los hace diferentes? El costo, la presentación, el lugar donde están trabajando, cómo atienden a la gente, o sea, ¿qué los hace diferentes que también les produce generar dinero, ¿no? Que también sean marcas reconocidas y no son esta marca que dan los cafés súper caros, ¿sabes? Sí, creo que ahí es importante, ahora sí que me va a salir un poquito el tema, pero esto de la innovación, de poder agregarle un valor a tu marca. Porque al final de cuentas creo que todo existe. O sea, no hay nada que tú digas no existe, ¿no? Todo existe. Entonces, lo que yo considero que tú debes hacer es agregarle ese valor. O sea, ¿qué es lo que estás ofreciendo tú diferente a los demás? Para que a mí me llame la atención el poder consumirte o el poder comprarte, ¿no? Y es algo que mencionamos el otro día, ¿te acuerdas que dijimos que hay muchos empresarios porque obviamente también hay miedos externos, ¿qué quiere decir? Miedos que no dependen de ti, ojo, porque siempre requieres ver la situación, ver si lo que está sucediendo en ese momento depende de ti o no. Y por ejemplo, la cuarentena, ¿es algo que depende de ti? No, ¿verdad? Fue algo externo, o sea, el tema que no podemos decir, ¿verdad? Porque va para YouTube. Pero no podemos decir este tema, pero de la cuarentena, y hubo muchos empresarios que obviamente que tuvieron miedo, pero hicieron algo diferente. Sí. Y ya lo habíamos mencionado en un episodio, el cerebro se adapta a todo. O sea, si tú por X o Y llegas a perder un poco de tu cerebro, el resto del cerebro se regenera. ¿Sí sabías eso? Sí, pues que somos seres evolutivos en su totalidad, o sea. Exacto. Y tanto en anatomía como fisiológicamente hablando, el cerebro se adapta. Entonces, ante situaciones así de miedo por cosas externas, ¿cómo reaccionas? O sea, ¿qué vas a hacer tú diferente para atraer al público, ¿no? Hubo gente que te aseguro que decía, no, en la vida voy a utilizar de estos servicios que llevan a las casas, que todos sabemos cuáles, ¿no? Sí. Y con esta cuarentena no les quedó de otra más que de verdad inscribirse y pues bueno, con tal de seguir vendiendo, ¿no? Y mover el producto, pero funciona. Ahorita me acabo de acordar, tengo un amigo, no sé si está viendo la transmisión o no, pero si la está haciendo ahora, que decía que jamás en su restaurante iba a meter comida corrida. ¿Y sabes qué es lo que va a innovar en esta cuarentena? Comida corrida. Nunca digas ¿Sí? nunca. Sí, exacto. Y es tomar como también todas esas posibilidades, ¿no? Porque como mencionas, es una situación que no está dentro de nuestras manos, que no es como que tú puedas elegir, ¿sabes qué? Pues yo voy a abrir y me vale lo que pase. O sea, no, porque estamos llevando un protocolo. Entonces, creo que incluso el otro día estábamos hablando que yo creo que va a ser un tema que vamos a abordar más adelante. ¿Cuáles son las medidas y qué es lo que están implementando las empresas para adaptarse a esta situación? Porque como dicen por ahí, innovar o morir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir un poquito con este tema porque de repente nos agarramos aquí con la conversación y nos desviamos. A mí sí ¿no? me gustaría como ya abrir un poquito el micrófono para ver si alguien tiene alguna experiencia que guste comentarnos, alguna experiencia de pues, que haya tenido, ¿no? Con muchísimo miedo y que esa experiencia al confrontarla los hizo llegar a donde están ahorita. No sé, me gustaría abrir el micrófono. Quien guste compartirnos alguna experiencia, adelante. Ese es el momento y los escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Un poco tarde, pero sí alcancé a escuchar parte de su charla y me gusta mucho, la verdad. Siempre me gusta mucho escucharlas, me gusta mucho aprender de ustedes. Y yo creo que sí, creo que los miedos que a nosotros nos dan es bueno, al menos el mío lo comparto personalmente,
cuando yo decidí hacer este proyecto que yo tengo, que es una empresa en la cual damos capacitación a emprendedores, pues sí, mi miedo era de, pues no voy a tener un sueldo básico, no voy a tener dinero seguro, pero creo que eso a mí me ha hecho fuerte, porque sé que si no tengo algo seguro, pues tengo que buscarlo, ¿no? Me hace la energía de buscar eso seguro para poder empezar a hacer nuevas cosas. La verdad yo tengo muy poquito con ese proyecto, yo creo que al igual que Viole, yo también empecé a retomar muchas cosas, a retomar como esa energía para poder volver a emprender. Y creo que me ha ayudado mucho porque creo que siempre me digo, cuando uno hace bien las cosas, siempre le va bien las cosas. He tenido compañeros y últimamente tengo uno de ellos que realmente cuando yo puedo ver, cuando las personas realmente no tienen un enfoque de lo que quieren y luchan por lo que quieren, todo les sale y no tienen nada, o sea, prácticamente no hacen nada. Entonces, yo me enfoqué, por ejemplo, en lo mío es 100% mexicano, personas empresarias que sean mexicanos para poder hacer crecer esta industria. Y sí, el miedo me llega, porque hay miedos de que tú dices, si no va a querer, pero siempre mi mentalidad es, él no ya lo tiene planeado. Exactamente, creo que has tocado un punto que a mí me encanta, ¿no? Esta parte de el no ya lo tienes. Ahora hay que ir por el sí, ¿no? Sí, el cómo sí lo vas a lograr. Exactamente. Muchas gracias, Fátima, por compartirnos tu experiencia. Si alguien más nos quiere compartir alguna experiencia que ha tenido donde ha identificado que el miedo lo ha impulsado o lo ha detenido, tenemos ahorita nuestro espacio de micrófono abierto para que ustedes puedan compartirnos sus experiencias. A ver, Abraham, cuéntanos. Sí, para allá iba. A ver, eso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos ejemplos, así como rápidos, que siento que aplican. Veo que lo están enfocando más al lado de como empresa. Entonces, vamos primero por ese y otro que es el que tenía pensado compartir de cuál era el tema. En una empresa donde estuve trabajando como administrador, pues era básicamente el encargado de ahí. Sí, me dio miedo, fue la primera experiencia que tuve de realmente tener bastante personal a cargo. Estuve encargado de lo que era Tijuana y Valle de Guadalupe. Entonces sí era como mucho estarme moviendo. Algo que yo practiqué ahí, bueno, mi práctica personal fue meterle un poquito de lo que hay en mi vida. Entonces, como no había quien me dijera qué hacer y qué no hacer y me dijera, sí, puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no había quien me dijera que sí estaba bien o no, ¿no? Entonces yo dije, pues les voy a meter meditación. Entonces agarraba una parte del día y yo les daba meditaciones guiadas. Entonces fue como parte, me dieron algo a mí, yo les di a ellos porque vencí el miedo tanto de presentarme ante un grupo de 30 personas que no sabían nada del tema, que no ni siquiera relacionado con el trabajo. Y yo poder abrirme, darles una meditación guiada y luego volver al papel de encargado y vámonos a trabajar otra vez, ¿no? Entonces fue como, oh, y si no les gusta, y si no les funciona, y si empiezo a tener como esa parte donde se rompe ok, ahorita estamos en horario de trabajo, tienen que seguir ciertas indicaciones con ay, pero qué buena onda que nos dan meditación. Era el miedo de qué va a pasar después. Vencer ese miedo fue como muy, muy, muy benéfico para toda la empresa. Al grado de que hasta los de la oficina de administrativos, que yo no quería ir para allá casi nunca, empezaron a decirme, oye, vente para acá también y danos a nosotros, ¿no? Entonces, estuvo muy, muy padre, estuvo muy, muy entretenida la experiencia, fue muy bonita. Entonces sí, en mi experiencia personal sí creo que vale mucho la pena, pues darse la oportunidad de divertirse con el miedo, ¿no? Sí, yo así así lo veo. es. Y fíjate, Abraham, yo quisiera preguntarte, ¿por qué crees que funcionó? Ay, por mi tipo de vida. Funcionó porque
se transmitió en el lugar el hecho de que yo era más joven que la mayoría de ellos y vieron que si yo lo pude hacer, estoy más joven, no realmente no les dio... Sí hubo uno que otro al principio pero ¿por qué? O esto y lo otro. Pero realmente funcionó porque se hizo una atmósfera muy distinta. O sea, imagínate que empezamos a meter semillas, ¿no? Sí. Y en ellos floreció muy rápido. La primera sesión fue como ¡boom! Entonces se liberó estrés. Hasta ellos mismos perdieron el desconfort, el incómodo que puede haber en un ambiente de trabajo. Sí. Y empezaron a sanar relaciones entre ellos, porque a veces que en la meditación rompen, que algunos tocan algún tema sensible, los estás yendo por un lado y se van por otro y trabajan algún tema personal que traen ellos, ¿no? Entonces que ahí siempre se tocaban emociones, se creó un ambiente de confianza dentro de su mundo de trabajo, donde chocaban a veces, había fricciones, llegamos a un punto de confianza que duraba una media hora, una hora a veces, que supuestamente eran solo 15, ¿no? Pero yo les daba una hora. A final de cuentas hacían lo que tenían que hacer, entonces yo no tenía problema, los dejaba salir antes, cositas así, ¿no? Sí. Entonces funcionó mucho que se hizo ese trabajo, que se pudieron trabajar entre nosotros. Sí, fíjate que hay algo que se llama la rueda de la vida. La rueda de la vida quiere decir a qué necesitas tú trabajar personalmente para poder funcionar. Y el tema de la meditación viene dentro de conectar con tu espíritu, ¿sabes? Entonces cuando tú meditas, estás trabajando en esta parte y viene dentro de la rueda de la vida, que es algo que más adelante vamos a hablar en alguna otra sesión, todos los puntos que tú requieres trabajar. Entonces, por eso es que funcionó, Abraham, porque tú les diste algo que requerían estas personas para poder sanar y primeramente para poder sanar con su mente, ¿sabes? Porque al estar equilibrado con tu mente, puedes sanar emocionalmente y tú al sanar todo esto, sanas con los demás. ¿Y dónde lo reflejas primero? Donde estés más tiempo. ¿Y dónde estás más tiempo? En el trabajo. Sí. ¿No? Y eso lo vas a llevar a tu familia, a tu pareja, lo vas a llevar obviamente contigo mismo, con tus amigos, con todos los que te rodean, ¿sabes? Entonces, de verdad, muchas felicidades por arriesgarte, por confrontar tus miedos y darles un poquito de paz a estas personas. Así es, Abraham, muchas felicidades por esta iniciativa. Y bueno, aquí pudimos ver, ¿no? Con las experiencias que nos compartimos, cómo es que ellos encontraron estas posibilidades a pesar de que tenían como ese de que, ay, es que no sé si va a funcionar, es que no sé si va a estar bien, no sé si les va a ayudar, no les va a ayudar, ¿no? De eso se trata, Sí. de que usar nuestros miedos para impulsarnos, que también nos protegen, ¿no? De repente en situaciones que tienes miedo, que al final resulta bien hacerle caso a tu miedo, pero también buscar esta posibilidad de impulsarnos, de contribuir a los demás y de crecer y retroalimentar a todos nuestros espacios, todos nuestros entornos. Sí, y hace rato, bueno, como mencionaba hace rato lo de los anclajes, pues obviamente hay anclajes malos y hay anclajes buenos, ¿no? Si tú tienes una experiencia o estás viviendo un momento en el cual tienes mucho miedo y lo confrontas y sale positivo, o sea, sale algo bueno de eso, generas un anclaje bueno, ¿sabes? Y eso te motiva a volverlo a hacer. Por ejemplo, aquí la experiencia de Abraham, ¿no? A lo mejor si en algún momento él llega a estar en alguna otra empresa y quiere volver a aplicar lo mismo, ya tiene un anclaje positivo. Ya tiene evidencia de que esto funciona, ¿sabes? Así es. Pues muchas gracias, Abraham, por tu experiencia. Muchas gracias, Fátima, también por compartirnos. Y bueno, ya casi estamos por finalizar la sesión de hoy. Parte de lo que yo les comentaba dentro de mi experiencia, pues era como también decidí yo enfrentar mis miedos, buscar las posibilidades, ¿no? Porque el miedo siempre va a existir.
creo que de alguna forma u otra siempre va a estar presente. Entonces, como yo al presentarme dentro de esta situación de que ya no tenía empleo, de que yo tenía que seguir buscando generar recursos, decidí yo emprender, buscar una posibilidad, surgió la creación de este canal, el emprendimiento de la tienda en línea. Entonces es eso, el enfrentar tus miedos, y eso no significa de que no tengas que tener miedo nunca, así de que, ay no, nunca voy a tener miedo, o sea, no, simplemente de buscar las posibilidades y buscar la forma en que ese miedo te pueda impulsar para llegar a lo que tú buscas, a tu objetivo, a tus metas, alcanzar tus sueños, y que no sea un limitante. Porque les voy a mencionar esta frase que también me gusta mucho, que dice, tu vida es tu oportunidad si tú la quieres. ¿Okay? Todos los días tenemos nuevas oportunidades y nuevas posibilidades y nuevos miedos también de nosotros mismos. Pero depende de cada uno de nosotros cómo es que los queremos vivir, cómo es que los queremos enfrentar y cómo es que queremos aprender de ellos. Entonces, no sé si tengan ustedes algo más que decir. Bueno, algo también que, ahora sí, retomando un poquito lo que estoy hablando de cómo queremos enfrentarlos, cómo queremos verlos y cómo queremos manejarlos. Ahora sí que si queremos que nuestro miedo sea un impulso o que sea lo que nos detenga, al final de cuentas creo que nosotros decidimos, nosotros elegimos, porque al final es nuestra vida, ¿no? O sea, tú eliges cómo quieres tomar lo que llega a tu vida, porque creo que la vida no te va a poner nada que no requieras. O sea, todo lo que se presenta en tu vida es por algo. Entonces hay que aprender a escuchar, hay que aprender a valorar y a enfrentar y analizar por qué se nos está presentando cierta situación en nuestra vida. ¿Por qué? Quizás es algo que yo requiero, ¿no? Para poder crecer, para poder seguir adelante, para poder, pues ahora sí que avanzar. Y otra cosa es, pues ahora sí que trabajar un poquito primero en detectar cuáles son nuestros miedos, cómo los vamos a enfrentar y cómo vamos a buscar las posibilidades a través de ellos. Y pues también, ahora sí que algo que ya para cerrar es que dicen que cada vez que nosotros enfrentamos un miedo o confrontamos este miedo, nos volvemos un poquito más libres. O sea, cada vez que nosotros rompemos con un miedo, se siente como esa libertad. O sea, de que ya no te va a frenar, sino te va a impulsar, te va a motivar y te va a dar la inspiración y la energía, va a lo que sigue. Entonces, vamos a trabajar en todos estos miedos, a detectar, a analizar qué es lo que nos está deteniendo, cuál es el miedo que nos está diciendo por ahí no puedes, cuál es o qué es lo que nos está diciendo no lo hagas, ¿no? Hay que enfrentar todos estos miedos y romper con ellos, que no tampoco busco sanatizar el miedo, decir que el miedo es malo porque no. O sea, es una emoción, una sensación que nosotros tenemos y vivimos con ella, y no es malo tener miedo. Es que el miedo no es malo, lo malo es cuál miedo te domina. Porque, por ejemplo, a la hora de iniciar tu proyecto, supongamos que hay un padre que trabaja en una empresa donde le pagan muy bien y tiene ahí trabajando 6 años, pero su sueño es ser, no sé, panadero. Entonces, de repente le llega un socio y le dice, oye, vámonos a ser panaderos, yo te ayudo a financiar tu proyecto, ya tengo aquí todo así establecido, ¿no? Pero a lo mejor, como dice Fátima, le da miedo a él de que dice, no mientes, es que no voy a tener un sueldo base, y qué tal si entonces mi familia o mis hijos no los va a poder sustentar, o le empiezan a atacar los miedos. Pero también a la vez, ese miedo es el paralizante, el que le dice, no lo hagas, no salgas de tu zona de confort, no lo vas a lograr. Pero también por otro lado está el miedo de decir, no inventes, nunca voy a hacer lo que quise en la vida, voy a estar toda la vida en un trabajo, no voy a tener tiempo para mis hijos. El mismo amor a los hijos que al principio lo impulsaba a no querer realizar su sueño por no dejarlo sin un sustento, ahora lo impulsa a realizarlo por decir,
yo quiero verlos crecer, yo quiero estar con ellos, ¿no? Entonces, los dos miedos van a existir, el que te paraliza y el que te impulsa. Lo que requieres es elegir cuál va a dominar tu vida. Que el que te impulse a hacer tus proyectos sea el que dirija tu vida, y eso lo puedes lograr viendo en qué te enfocas. Si enfocas tu mente en las situaciones negativas o en lo positivo que puedes obtener de tus miedos, ¿no? Así es, completamente de acuerdo con lo que mencionas. No sé si tengas algo que decir al respecto. Bueno, Pues yo creo que cuando no accionamos de manera correcta para confrontar estos miedos, creo que tiene que ver mucho la parte de la inconsciencia y de la conciencia. Porque cuando manejamos nuestros miedos con parte consciente, ahí es donde comenzamos a detectar si es bueno, malo, positivo o negativo, ¿sabes? Algo que les voy a decir es de que todas las respuestas, chicos, todas las respuestas están en nosotros. Pero necesitamos tener experiencias. Si no tienes experiencias, no vas a poder pulir todas las respuestas que están en ti. Entonces, si tú sigues evadiendo y evadiendo y evadiendo todos los miedos que te dan, pues entonces no vas a trabajar, ¿sabes? Porque nunca vas a llegar a esa parte de la confrontación. Y perdón que mencione este ejemplo, pero creo que es un tema que nos está sucediendo mucho ahorita. La violencia, ¿no? El otro día estábamos en una conferencia y se habló del tema de la violencia. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué seguimos permitiéndonos que nos violenten? O sea, ¿por qué el miedo sigue dominando, sabes? Entonces, o tú estás acostumbrado a ver ese miedo y a aceptarlo y decir, la vida es así, o sea, así tengo que vivirla para poder sentir amor, para poder sentirme querida, o ya de verdad con parte consciente trabajas en ese miedo y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, yo ya no quiero, ya reconozco que esto es violencia y no quiero esto en mi vida. Entonces, ¿qué crees? Que la respuesta estaba en ti. Solamente que no te habías permitido trabajar en eso. O sea, reconocerlo y aceptarlo. Y hacer algo, ¿no? Confrontar los miedos. así Pero ya de es. manera consciente. Pues agradezco mucho las aportaciones que todos hicieron, de verdad también estoy muy contenta de contar también con la participación de Evelyn, que nos dio un plus, creo que inmenso, ¿no? A este tema, a esta conversación. Creo que siempre nos quedamos como con ese de querer como seguirle, ¿no? De hablar más, Sí. porque son temas que considero nos pueden llevar y podemos tomar como distintas vertientes, es decir, ¿sabes qué? Es que también por aquí, por acá, pero ya no nos da más el tiempo, quisiéramos hacerlos como muy extensos, pero pues bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy, esperamos y se hayan llevado un poquito de conocimiento o de retroalimentación del tema que estuvimos hablando el día de hoy con la colaboración de Evelyn y de Verónica. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y como les digo en casi todos mis programas, no permitan que nadie les diga lo que tienen o no que hacer. Ustedes vayan por sus sueños, o sea, luchen por lo que quieran, defiendan sus ideales, defiendan sus pensamientos y no permitan que nadie les diga que lo que están haciendo no está bien, ¿ok? Entonces, no sé si tengan algo más que decir. Evelyn, Verónica, yo la verdad estoy muy contenta de tenerlas el día de hoy, más que hoy contamos con la presencia de Evelyn. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, pues yo nada más agradecer que me hayan permitido estar en este espacio, es todo. Me la pasé muy a gusto con ustedes. Gracias. No, gracias a ti, por romper el lazo. Primera invitada de Hablemos de. Sí. Ahorita, pues bueno, ya no sabemos qué está pasando.
cuándo, no sabemos si la cuarentena se va a terminar o no, pero la idea es tener invitados especiales para compartir más experiencias, más opiniones, y pues te agradecemos de antemano que nos hayas regalado un poco de tu tiempo el día de hoy. Gracias por invitarme. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo que igual el día de mañana, bueno, no estoy muy segura porque voy a salir de viaje, pero casi todos los martes subimos los videos con los capítulos completos a nuestro canal de YouTube. Hablemos de, pueden suscribirse, pueden seguirnos, y ahí van a encontrar todos los capítulos que pues hemos estado transmitiendo. Entonces, pues si ya no hay más que decir, pues creo que no me queda más que agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Espero les haya gustado este tema, hayan disfrutado esta plática. Gracias Evelyn, gracias Verónica, y pues que pasen excelente noche. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema. Hasta luego.